Noticia de última hora, el presidente López Obrador se enfrenta al cártel de Norma Piña que está perjudicando la impartición de justicia en nuestro país. Y es que los jueces y los magistrados siguen haciendo de las suyas. En primera trataron de censurarlo y ahora liberan a la jueza Angélica Sánchez, que fue detenida hace unas semanas en la Ciudad de México. No cabe duda que esto ya es insostenible, porque los únicos que perdemos somos las y los mexicanos. Y hoy el presidente les puso un alto a todos estos señores, le mandó un mensaje al Poder Judicial y al pueblo de México. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Insostenible lo que está sucediendo con el cártel de Norma Piña, que una y otra vez vulnera la impartición de justicia en México. Ha quedado claro que los jueces, los magistrados y los ministros lo único que buscan es confrontarse con la Cuarta Transformación, como es el caso fundamental de Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, que se ha enfrentado al presidente López Obrador en más de una ocasión. Hoy, a través de una resolución de un juez federal, queda claro de qué lado se encuentra el Poder Judicial. Y no es a favor del pueblo, sino que están buscando proteger a Norma Piña, a Xóchitl Gálvez. Por eso es que el presidente López Obrador el día de hoy le mandó una carta al juez Martín Santos Pérez del 8º distrito en materia administrativa, que le concedió un amparo a Xóchitl Gálvez para que el presidente López Obrador ya no hablara más de esta taparrosca. Y ojo, familia, lo único que hizo este juez fue vulnerar el derecho a la libertad de expresión del presidente consagrada en nuestra Constitución, y esto es infame. Por eso aquí tenemos la carta que mostró el presidente López Obrador, y que no solamente la mostró, sino que también la leyó hoy en la mañanera. Esto ya no se puede permitir, y queda claro, de nueva cuenta lo decimos, que se requiere una reforma al Poder Judicial para que, familia, ya no veamos este actuar mezquino de los jueces que le dan la espalda a los mexicanos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador y esta carta que leyó ahí en Palacio Nacional. Veamos el video. Además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador que están al servicio de Claudio X González, donde está Gómez Mon, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y también abogado de las grandes empresas como Grupo México, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones cuando rompieron la piñata, desde Salinas hasta hace poco. Entonces, estos abogados presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles donde presuntamente hay actos de corrupción. Entonces le contesto al juez, porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez 8º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública
y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Es que todo esto es muy importante, porque no se sabe. Antes, la actuación de los jueces, de los ministros, eran asuntos del mundo de lo anónimo. Nadie se enteraba. Se podía saber algo sobre la actuación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. No se sabía ni siquiera, creo que todavía no se conocen los nombres de quiénes son los 11 ministros de la Corte, porque era como el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y muy echado a perder, muy corrompido. Esto, pues, ¿quién lo iba a saber? Que ese mismo juez que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Estaban congeladas las cuentas del exalcalde y él ordenó que se desbloquearan. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista, entre comillas. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, las grandes empresas tabacaleras que hacen lobby, coyotaje, manejan muy bien las relaciones para persuadir, para convencer a autoridades. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores, y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. Fue usted quien me echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud por los excesos de grasas, de sales. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más de un Estado de chueco, y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley,
y desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa, mucho menos la justicia. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la justicia, la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré ese escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Ya está la respuesta. Entonces, no es ningún pleito, es un buen debate, hacer la vida pública cada vez más pública. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública. Adelante. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. Y mientras el presidente está peleando contra este juez y contra Norma Piña, pues vean lo que sucedió. Otro juez ordena la cancelación del proceso y libertad sin condiciones para la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, que fue detenida en la Ciudad de México. Todos recordamos este operativo que se realizó para detenerla. Ella está siendo juzgada por varios delitos, entre ellos pues tráfico de influencias, de amenazar también y por supuesto de pues no permitir la impartición de justicia en nuestro país, liberar a delincuentes. Ya la habían señalado en la mañanera a esta jueza Angélica Sánchez. Y hoy lo que sí, familia, debe de quedar claro es que el presidente no solamente está librando una batalla con los conservadores, sino con el mismo gobierno. Aquí tenemos lo que esta jueza federal ordenó: la cancelación inmediata del proceso de Angélica Sánchez. Veamos lo que dice. Una jueza federal ordenó la cancelación inmediata del proceso en contra de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, y que se le deje en libertad sin condición alguna. En una sentencia revelada por el periodista Arturo Ángel, se apuntó que la jueza veracruzana no podía ser detenida debido a que contaba con una suspensión provisional, así como tampoco podía ser conducida ante la autoridad judicial que la reclamara por medio de la fuerza pública. Además, se le ordenó a la autoridad responsable policíaca de abstenerse de realizar actos o acciones que implique su participación directa o indirecta en la privación de la libertad de la nombrada incidentista, mientras continúe surtiendo efectos la suspensión concedida a su favor. La jueza Sánchez es señalada por autoridades del estado de Veracruz por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias relacionados con la liberación del presunto delincuente Itiel Palacios, también conocido como el Compa Playa. Pues ahí está, familia, esta información que sigue dando de qué hablar, y es sí o sí necesaria una reforma al Poder Judicial para que los jueces, los magistrados y ministros no se quieran pasar de nueva cuenta de rosca con el pueblo de México. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.